Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. Llevan más de 2 horas de gori-gori. Ay, han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena. Esa es la que se queda más sola. Era la única que quería el padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda... Quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. ¡Mandona! ¡Dominanta! Pero se fastidia. Le he abierto la orza de chorizos. ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? Entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. Bernarda. La vieja. Bernarda. ¿Está bien encerrada? Con 2 vueltas de llave. Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como 5 ganzúas. Bernarda. ¡Ya viene! Limpia bien todo. Si Bernardo no ve relucientes las cosas, me arrancará los 4 pelos que me quedan. ¡Qué mujer! Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esta sonrisa fría que lleva en su maldita cara. ¡Limpia! ¡Limpia ese vidriado! Sangre en las manos tengo de fregarlo todo. Ella, la más alta. Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Buen descanso ganó su pobre marido. Han venido todos sus parientes. Los de ella, la gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. ¿Hay bastantes sillas? Sobran, que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio. ¡Maldita sea! Contigo se portó bien. 30 años comiendo sus obras, 30 años lavando sus sábanas, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento. Vida sin secretos una con otra y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pinchen los ojos. Mujer, pero yo soy buena perra, ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los 2 casados. Pero un día me hartaré. ¿Y ese día? Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Bernarda, por esto, por aquello, por lo otro. ¡Pah! Hasta dejarla como un lagarto machacado por los niños, que es lo que es ella, y toda su parentela. Claro es que no le envidio la vida. Le quedan 5 mujeres, 5 hijas feas. Que quitando Angustias la mayor, que es hija del primer marido y tiene dineros. Las demás, mucha camisa de hilo, mucha puntilla bordada, pero pan y uvas por toda herencia. Ya quisiera tener yo lo que ellas. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Esa es la única tierra que nos queda a los que no tenemos nada. Este cristal tiene unas motas. Ni con el jabón ni con bayetas se quitan. El último responso. Me voy a oírlo. A mí me gusta mucho cómo canta el párroco. En el Pater Noster subió la voz que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro, es que al final dio un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora que nadie, como el antiguo sacristán Tronchapinos, en la misa de mi madre, que está en gloria, cantó. Retumbaban las paredes y cuando decía amén, era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. ¡Amén! ¡Te vas a hacer el gaznate polvo! ¡Otra cosa hacía polvo yo! Tin, tin, tan, tin, tin, tan. Dios lo haya perdonado. Alabado sea Dios. Tin, tin, tan. Que nos espere muchos años. Tin, Alabado tin, sea tan. Dios. Por siempre. Vengo a por las obras. Por la puerta se va a la calle. Las obras de hoy son para mí. Mujer, tú tienes quien te gane. Mi niña y yo estamos solas. También están solos los perros y viven. Siempre me las dan. ¡Fuera de aquí! ¿Quién os dijo que entrarais? Ya me habéis dejado los pies señalados. Suelos barnizados con aceite, alacenas, pedestales, camas de acero.
para que traguemos quina a las que vivimos en las chozas de tierras con un plato y una cuchara. Ojalá que un día no quedáramos ni uno para contarlo. Sí, sí, venga clamores, vengan cajas con filos dorados y toallas de seda para llevarla. Que lo mismo estarás tú que estaré yo. Fastídiate, Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Fastídiate. Ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de las puertas de tu corral. Ay, 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 Antonio María Benavides, que ya no verás estas paredes ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron. Y he de vivir después de haberte marchado, y he de vivir. ¡Silencio! Bernarda. Menos gritos y más obras. Deberías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete, no es este tu lugar. Los pobres son como animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Los pobres sienten también sus penas. Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. Comer es necesario para vivir. No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? ¿Habéis empezado los trabajos en la era? Ayer. Cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda. Dale a los hombres. La están tomando en el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Pepe el Romano estaba entre los hombres del duelo. Ahí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe. No lo ha visto ni ella, ni yo. Me pareció... Quien sí estaba era el viudo de Darajalí. Muy cerca de tu tía. A ese lo vimos todas. Mala más que mala. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante. Y a ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Vieja lagarta recocida. Sarmentosa por calentura de varón. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descanse en paz con la Santa Compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en Con paz. la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Requiem aeternam dones Domine. El lux perpetua luce hacéis. Salud para rogar por su alma. No te faltará la hogaza de pan caliente, ni el techo para tus hijas. El mismo lujo de tu casamiento lo sigas disfrutando. De parte de los hombres, esta bolsa de dineros para responsos. Dales las gracias. Y échales una copa de aguardiente. Magdalena, Andad a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en volver a pasar por el arco de mi puerta. No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí, a llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Madre, no hable usted así. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Igual que si hubiese pasado por ella una manada de cabras. Niña, dame un abanico. Tome usted. ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? Dame uno negro.
y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues búscate otro, que te hará falta. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con las que podéis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías ni las vuestras. Sé que ya no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Eso. Todo menos estar días y días sentada dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. ¡Malditas sean las mujeres! Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hijas. Látigo y mula para el varón. Eso tienen mujeres que nacen con posibles. Déjame salir. Déjala ya. Me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecérsele. Mi abuela fue igual. Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío, porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar, siquiera para beber, y carne de perro, que es lo que ella dice que le das. Déjala, que se desahogue en el patio. Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatista. Se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo. No tengas miedo que se tire. No es por eso. Pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana. Nos vamos a cambiar la ropa. Sí, pero no el pañuelo de la cabeza. ¿Y Angustias? La he visto asomada a la rendija del portón. Los hombres se acababan de ir. ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero de lo de los hombres habría salido ya. Aún quedaba un grupo parado por fuera. Angustias. ¡Angustias! Mande usted. ¿Qué mirabas y a quién? A nadie. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre. ¡Contesta! ¿Y yo? ¡Tú! ¿A quién mirabas? A nadie. Suave. ¡Dulzarrona! ¡Cálmate! ¡Sale de aquí todas! Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía, que está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana, oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se puede oír. No, a eso vienen a los duelos. ¿De qué hablaban? ¿Hablaban? Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella tan conforme, dicen que iba con los pechos fuera y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Porque no es de aquí, es de muy lejos. Y los que iban con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de esto. No, pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que esto ocurra. Y contaban muchas cosas más. ¿Cuáles?
Me da vergüenza referirlas. Y mi hija las oyó. Claro. Esa Sal y a sus tías, blancas y untosas, que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren demasiado al monte. Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener muchos más de los 30. 39 justos. Figúrate, y no ha tenido nunca novio. No ha tenido nunca novio ninguna, ni falta que les hace. Pueden pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Debías haberte ido a otro pueblo. Eso, a venderlas. No, Bernarda, a cambiar. Claro que en otros sitios ellas resultan las pobres. Calla esa lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirves y te pago. Nada más. Ahí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones. Vamos. Tú, empieza a blanquear el patio. Y tú, ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. Algunas cosas las podríamos dar. ¡Nada! Ni un botón. Ni el pañuelo con el que le hemos tapado la cara. ¿Te has tomado la medicina? Para lo que me va a servir. Pero te la has tomado. Ya hago las cosas sin fe, pero como un reloj. Desde que vino el médico nuevo estás más animada. Yo me siento lo mismo. ¿Te fijaste? Adelaida no asistió al duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco de la calle. Antes era alegre, ahora ni polvo se echa en la cara. Ya no sabe una si es mejor tener novio o no. Es lo mismo. La culpa la tiene esa crítica que no nos deja vivir. Adelaida habrá pasado mal rato. Le tienen miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le tira puñaladas con el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de su primera mujer para casarse con ella. Luego aquí la abandonó y se fue con otra que tenía una hija. Y luego tuvo relaciones con esta muchacha, la madre de Adelaida. Y casó con ella después de haber vuelto loca a la segunda mujer. ¿Y ese infame por qué no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan unos a otros las cosas de esta índole y nadie es capaz de delatar. Pero Adelaida no tiene culpa de esto. No, pero las cosas se repiten. Yo veo que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino de su madre y de su abuela. Mujeres las dos del que la engendró. ¡Qué cosa más grande! Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos. Y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. Eso no digas. Enrique Humanes estuvo detrás de ti, ¿le gustabas? Invenciones de la gente. Una noche estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día, porque me avisó con la hija de su gañán que iba a venir y no vino. Fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con una que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa la tierra, las yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. Ay. ¿Qué hacéis? Aquí. ¿Y tú? Vengo de correr las cámaras, por andar un poco. Y de ver los cuadros bordados en cañamazo de nuestra abuela. El perrito de lanas y el negro luchando con el león que tanto nos gustaba de niñas. Aquella era una época más alegre. Una boda duraba 10 días y no se usaban las malas lenguas. Hoy en día hay más finura, las medias se ponen velo blanco como en las poblaciones y se sirve vino de botella, pero nos pudrimos por el que dirán. ¿Sabe Dios lo que entonces pasaría? Llevas desabrochados los cordones de un zapato. ¿Qué más da? Te los vas a pisar y te vas a caer. Una menos. ¿Y Adela? Uy, se ha puesto el vestido verde que le hice para estrenar el día de su cumpleaños.
se ha ido al corral y ha comenzado a voces. ¡Gallinas, gallinas, mirarme! Me he tenido que reír. Si la hubiera visto madre. Pobrecilla, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Tanto? Estarán al caer. ¿Sabéis ya la cosa? No. ¡Vamos! No sé a qué cosa te refieres. ¡Ja! Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. ¡Lo de Pepe el Romano! ¿Ah? Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa. Y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro, es un buen hombre. Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. ¡Bah! Ninguna de las dos os alegráis. Magdalena, mujer. Si viniera por Angustias, por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias sea nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y todas reconocemos que está vieja y enfermiza. Y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No hables así. La suerte le viene que menos la guarda. Después de todo, dice la verdad. Angustias tiene el dinero de su padre. Es la más rica de esta casa. Y ahora que nuestro padre ha muerto y se harán particiones, vienen por ella. Pepe el Romano tiene 25 años. Y es el mejor tipo de todos estos contornos. Debería pretenderte a ti, Amelia. O a nuestra Adela, que tiene 20 años. Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Una mujer que, como su padre, habla por la nariz. Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios nos valga. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la bailo yo. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña, que la bailo yo. ¿Ya te han visto las gallinas? ¿Y qué querías que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y además me está muy bien. Es lo mejor que ha cosido Magdalena. ¿Y las gallinas qué te han dicho? Regalarme unas cuantas pulgas, que me han acribillado las piernas. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puede hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el Romano. Pero Pepe el Romano, ¿No lo has oído decir? no. Pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso anduvo detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. Ya te acostumbrarás. Me acostumbraré. Me acostumbraré. Me acostumbraré, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. Y no quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir! ¡Adela! La pobre cómo ha sentido a su padre. ¡Calla! Lo que sea de una será de todas. Ha estado a punto de oírte la criada. Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Vamos a verlo. ¿Tú no vas? No me importa. Como dará la vuelta a la esquina, desde la ventana de tu cuarto se verá mejor. Malditas particiones. ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí, Y a las otras bastante menos. ya me lo has dicho 3 veces y no te he querido replicar. Bastante menos. Mucho menos. No me lo recuerdes más.
¿Angustias? Madre, Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara. Has tenido valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre. no era mi padre. El mío murió hace tiempo. Pues que no lo recuerda usted. Más debes a ese hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a ese hombre tienes colmada tu fortuna. Eso lo tendríamos que ver. Aunque fuera por decencia. Por respeto. Madre, déjeme usted salir. Salir cuando te hayas quitado esos polvos de la cara. Suabona. Y ello. Espejo de tus tías. Y ahora vete. Bernarda, no seas tan inquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis 5 sentidos. Y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si es que discutís por las particiones, tú que eres la más rica te puedes quedar con todo. Métete la lengua en la madriguera. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que no salga de esta casa con los pies por delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que la bailo yo. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que la bailo yo. Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras. Ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré. Porque ninguna de vosotras se va a casar. Ninguna. Bernarda, dame mi gargantilla de perlas. ¿Por qué la habéis dejado entrar? Se me escapó. Me escapé porque me quiero casar. Porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar. Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Calle usted, madre. No, no callo. No quiero ver a estas mujeres solteras peleándose por la boda, haciéndose polvo el corazón. Y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y para tener alegría. ¡Encerradla! Déjame salir, Bernarda. ¡Ayudadla vosotras! Quiero ir a casarme a la orilla del mar. ¡A la orilla del mar! Y no pudo ser. Le ha cortado la tercera sábana. Le corresponde a Amelia. Angustias, ¿pongo las iniciales de Pepe también? No. Adela, ¿que no vienes? Estará echada en la cama. La Amelia està malalta, la filla del bon rei. Dames la van a veure, comtes i noble gent. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavers. Esa niña está mala. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas menos Angustias. Yo me encuentro bien. Y a quien le duela, que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo mejor que siempre has tenido ha sido el talle y la delicadeza. Suerte que pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejar esa conversación. Y además, más vale Gonzalo del Arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por el otro me sale. Abre la puerta del patio a ver si nos entra un poco el fresco.
noche pasada no me podía quedar dormida del calor. Yo tampoco. Yo también me levanté a refrescarme y había un nublo negro de tormenta. Hasta cayeron unas gotas. Era la 1 de la madrugada y salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. Tan tarde, ¿a qué hora se fue? Magdalena, ¿qué preguntas si lo viste? Sería eso de la 1:30. Sí, ¿y tú por qué lo sabes? Porque le sentí tos serio y los pasos de su jaca. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las 4. No sería él. Estoy segura. A mí también me pareció. Qué cosa más rara. Oye, Angustias, ¿qué fue lo que te dijo cuando se acercó a tu ventana la primera vez? Nada. ¿Qué me va a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y a novios. Pues a mí no me chocó. A mí me daría no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. A mí me da vergüenza de estas cosas. Y a mí. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido. Casi se me sale el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. Oh, y un hombre tan guapo. No tiene mal tipo. Estas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas, que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que mi marido Evaristo el Colorín vino a mi ventana... ¿Qué pasó? Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me dijo, buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Y nos quedamos callados más de media hora. El sudor me corría por todo el cuerpo. En esto, que Evaristo se acercó. Se acercó que se quería meter por los hierros y me dijo con voz muy baja, ¡ven que te tiente! Creí que llegaba nuestra madre. Ahí, buenas nos habría puesto. Shh, que nos va a oír. Luego se portó bien. En vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. A vosotras que sois solteras os conviene saber de todos modos que el hombre, a los 15 días de boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por la tabernilla. Y la que no se conforma se pudre llorando en un rincón. Tú te conformaste. Yo pude con él. ¿Es verdad que le pegaste algunas veces? Sí, y por poco lo dejó tuerto. Así deberían ser las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Un día me dijo no sé qué cosa y le maté todos los colorines con la mano del almirez. ¡Adela! ¡Niña! ¡No te pierdas esto! ¡Adela! Voy a ver. Esa niña está mala. Claro, no duerme apenas. Pues ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. La envidia la come. No Mejor lo exageres. sabrás tú que yo que duermes pared por medio. Sí, tiene mirar de loca. Se lo he visto. No habléis de locos. Aquí es el único sitio donde no se puede pronunciar esta palabra. Pues no estaba dormida. Tenía mal cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. Entonces, Déjame ya. Durmiendo velando no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. solo es interés por ti. Interés o Inquisición. ¿No estabais cosiendo? Pues seguid. Quisiera ser invisible. De pasar por las habitaciones sin que me preguntarais a dónde voy. Bernarda os llama, está el hombre de los encajes. No me mires más. Si quieres te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas para que te compongas la joroba que tienes. Pero vuelve la cabeza cuando yo pase. Adela, que es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja respirar. Siempre. Qué lástima de cara. Y qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie. Y eso no. Mi cuerpo será de quien yo quiera. ¿De Pepe el Romano no es esto? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! ¡Mata esos pensamientos! ¡Baja la voz! ¿Crees que no me he fijado? ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por más que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta, al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedas casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Es estrecha de cintura
vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces, Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa, y esa eres tú. Alimenta esta esperanza. Olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios. ¡Calla! ¡No callo! ¡Métete en tus cosas! ¡Oledora pérfida! ¡Sombra tuya de ser! En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para vaciar de ellos. Velo, para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta. Qué cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana. No os tengo ley a ninguna, pero quiero vivir en casa decente. No quiero mancharme de vieja. Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre. Saltaría para apagar este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Y qué puedes decir de mí? Que me encierro en mi cuarto y que no abro la puerta. Que no duermo. Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, Adela, no me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral, que nadie evitará que suceda lo que tiene que suceder. Tanto te gusta ese hombre. Tanto. Cuando miro sus ojos, pienso que bebo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. He tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro, se empeña en que con el calor que hace vaya a traerle no sé qué cosa de la tienda. ¿Me has comprado el bote de esencia? El más caro. Y los polvos en la mesa de tu cuarto los he puesto. Chitón. Lo veremos. ¿Has visto los encajes? Los de angustias para sus sábanas de novia son preciosos. ¿Y estos? Son para mí, para una camisa. Se necesita buen humor. Para verlos yo. No necesito lucirme ante nadie. Nadie la ve a una en camisa. A veces. Pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica la tendría de Holanda. Es uno de los pocos gustos que me quedan. Estos encajes son preciosos. Para manteruelos de cristianar, para las gorras de niños. Yo nunca pude tenerlos en los míos. A ver si ahora Angustias los usan los suyos. Como le dé por tener crías, vais a estar cosiendo mañana y tarde. Yo no pienso dar ni una puntada. Y mucho menos criar niños ajenos. Mira cómo están las vecinas del callejón por 4 monigotes. Esas están mejor que vosotras. Siquiera allí se ríen y se oyen porrazos. Pues vete a servir con ellas. Nah, ya me ha tocado en suerte este convento. Son los hombres que vuelven al trabajo. Hace un minuto dieron las 3. Con este sol. ¿Quién pudiera salir también a los campos? A cada clase le toca hacer lo suyo. No hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer de mañana llegaron los segadores, 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos. Vinieron de los montes, alegres, como árboles quemados, dando voces y arrojando piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de lentejuelas, que bailaba con un acordeón. Y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. Y yo lo vi de lejos. El que la contrataba era un muchacho de ojos verdes apretado como una gavilla de trigo. ¿Pero es eso cierto? Pero es posible. Hace años vino otra de estas y yo misma di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan estas cosas. Se les perdona todo. Nacer mujer es el mayor castigo. Y ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen. Son ellos. Traen unos cantos preciosos. Salen los segadores en busca de las espigas, se llevan los corazones de las muchachas que miran. Ya salen los segadores en busca de las espigas, se llevan los corazones de las muchachas que miran. Y no les importa el calor. Siegan entre llamaradas. Me gustaría poder segar para ir y venir. Así olvida una lo que nos muerde. ¿Qué tienes tú que olvidar?
Cada una sabe sus cosas. Cada una. Callar, callar. Las que vivís en el fuego, el segador pide rosas para adornar su sombrero. Abrir puertas y ventanas, las que vivís en el pueblo. El segador pide rosas para adornar su sombrero. Ahora dan la vuelta a la esquina. Vamos a verlos por la ventana de mi cuarto. Tened cuidado con no entreabrirla mucho. Son capaces de dar un empujón para ver quién mira. ¿Qué te pasa? Me sienta mal el calor. No es más que eso. Estoy deseando que llegue noviembre. Los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable. Ya pasará y volverá otra vez. Claro. ¿A qué hora te dormiste anoche? No sé, yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada. Pero me pareció gente en el corral. ¿Sí? Muy tarde. ¿Y no tuviste miedo? No. Ya lo he oído otras noches. Debíamos tener cuidado. No serían los gañanes. Los gañanes llegan a las 6. Quizá una mulita sin desbravar. Eso. Una mulilla sin desbravar. Hay que prevenir. No digas nada. Puede ser un volunto mío. Quizá. Amelia. ¿Qué? Nada. ¿Por qué me llamaste? Se me escapó, fue sin darme cuenta. Échate un rato. ¿Dónde está el retrato de Pepe que yo tenía debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Ninguna. Ni que Pepe fuera un San Bartolomé de plata. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y no está. Y no se habrá escapado medianoche al corral. No me gastes bromas. Cuando venga, se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber quién de vosotras lo tiene. Alguna, todas menos yo. Desde luego. ¿Qué escándalo es este en mi casa y con el silencio del peso del calor? Estarán las vecinas con el oído pegado en los tabiques. Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? Estas. ¿Quién? ¿Cuál de vosotras? ¡Contestarme! Registra los cuartos. Mira por las camas. Eso tiene no ataros cortas. Pero me vais a soñar. ¿Lo has buscado bien? Sí. ¿Estás segura? Sí, madre. Hacéis al final de mis días beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. ¿No lo encuentras? Aquí está. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba Habla, sin temor. entre las sábanas de la cama de Martirio. ¿Es verdad? Es verdad. No, la puñalada te den. ¡Mosca muerta! ¡Sembradura de vida! ¡No me pega usted, madre! ¡Todo lo que quiera! Si yo la dejo, ¿lo oye? ¡Le tienes a usted! ¡No faltes a tu madre! ¡Y lágrimas tienes en esos ojos! No voy a llorar para darle el gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? Es que yo no puedo gastarle una broma a mi hermana. ¿Para qué otra cosa le iba a querer? No ha sido broma, que tú no has gustado nunca de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por querer salir. Dilo ya claramente. ¡Calla! Y no me hagas hablar. Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. Adela, Estáis locas. Y nos apedreáis con malos pensamientos. Otras hacen cosas más malas. Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río. perversa. Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Silencio! Por tus marjales y tus arboledas. Eso es lo justo.
Silencio, he dicho. Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan pronto. ¡Ay, qué pellizco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero aún no soy anciana. Tengo 5 cadenas para vosotras. Y esta casa, levantada por mi padre, para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí! Tendré que sentarles la mano. Bernarda, acuérdate que esta es tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Nunca está bien un extraño en el centro de la familia. Lo visto, visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Hay que retirarla de aquí. No, a ella. A él. ¡Claro, a él! Hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien? No, no pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro, se casará con Angustias. Habla. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. Me tienes que prevenir de algo. No, Bernarda, yo no acuso. Yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre has sido lista, has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Muchas veces creí que adivinabas los pensamientos. Pero los hijos son los hijos. Ahora estás ciega. ¿Te refieres a Martirio? Bueno, a Martirio. ¿Por qué habrá escondido el retrato? Después de todo, ella dice que es una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y tú lo crees así? No lo creo. Es así. Basta. Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. No, Bernarda, aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza, digas lo que tú quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste recado que no viniera? Y lo haría 1000 veces. Mi sangre no se junta con lo de los Humanes mientras yo viva. Su padre fue un gañán. Y así te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece. A Martirio se le olvidará esto. Y si no lo olvida, peor para ella. No creo que aquí haya la cosa tan grande, según tú. Aquí no pasa nada. Eso quisieras. Y si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. Eso no lo sé yo, ¿eh? En el pueblo hay gentes que leen también de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. ¡Bernarda! ¡Respeta la memoria de mi madre! ¡No me persigues tú con tus malos pensamientos! Mejor será que no me meta en nada. Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todo. Es la obligación de los que viven el sueldo. ¡Pero no se puede! ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? No. ¡Oh, sí, con Adela! No me parece. Adela, esa es la verdadera novia del romano. Las cosas nunca son a nuestro gusto.
pero les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con angustias, y a las gentes, y hasta el aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? Ya estamos otra vez. Te deslizas para llenarme de malos sueños y no quiero entenderte. Porque si llegara al alcance de todo lo que me dices, te tendría que arañar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente, mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí, pero en cuanto las dejes sueltas, se te subirán al tejado. Ya las bajaré yo echándoles cantos. Desde luego, eres la más valiente. Siempre gasté sabrosa pimienta. Pero lo que son las cosas. A su edad, hay que ver el entusiasmo de Angustias con su novio. Y él también parece muy picado. Ayer me contó mi hijo mayor que a las 4:30 de la madrugada que pasó por la calle con la yunta, estaban hablando todavía. A las 4:30. Mentira. Eso me contaron. ¡Habla! Pepe hace más de una semana que se marcha a la 1. Que Dios me mate si miento. Yo también lo sentí marcharse a las 4. Pero lo viste con tus ojos. No quise asomarme. ¿No habláis ahora por la ventana del callejón? Yo hablo por la ventana de mi dormitorio. Entonces, ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Pero desde luego, Pepe estaba a las 4 de la madrugada en una reja de tu casa. ¿Lo sabes seguro? Seguro no se sabe nada en esta vida. Madre, me consta que nos quiere perder a todos. Ya sabré yo enterarme. Si los vecinos quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. No se hable más de este asunto. Hay veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. a mí no me gusta mentir. Aquí no pasará nada. Pero yo tengo derecho de enterarme. Tú no tienes más derecho que al de obedecer. Que nadie me traiga ni me lleve y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. ¿Cómo no enteraste de lo que pasa? ¿Dónde vais? Siempre os supe mujeres ventaneras y rompedoras de su luto. Vosotras, al patio. Agradece a la casualidad que no desaté mi lengua. También hubiera hablado. ¿Y qué ibas a decir? Querer no es hacer. Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. No seguirás mucho tiempo. Lo tendré todo. He visto cómo te abrazaba. ¡Martirio, déjame! ¡De ninguna! Él me quiere para su casa. Yo romperé tus abrazos. Yo no quería. Me he visto como arrastrada por una maroma. Primero muerta. ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? La hija de la librada, la soltera, que tuvo un hijo no se sabe con quién. Y para ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Pero unos perros lo sacaron y lo han puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por la calle abajo y por las trochas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos. Sí, que vengan todos. Que vengan todos con varas de olivo y mangos de azadones. Sí, Que vengan todos para matarla. sí, vamos a ir también nosotras. Y que pague la que pisotea su decencia. Que pague lo que debe. ¿Cuánto antes que lleguen los guardias? Carbón ardiendo en el sitio de su pecado. ¡Matadla! ¡Matadla! Ya me voy. Os he hecho una visita larga. Espérate, mujer, no nos vemos nunca. ¿Han dado el último toque para el rosario? ¿Todavía no? ¿Y tu marido? ¿Cómo sigue? Igual. No, tampoco lo vemos nunca. Ya sabes de sus costumbres.
Desde que se peleó con sus hermanos por la herencia no sale por la puerta de la calle. Pone una escalera y salta a las tapias del corral. Es un verdadero hombre. ¿Y con tu hija? No la ha perdonado. Hace bien. No sé qué te diga, yo sufro por esto. Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en enemiga. Yo dejo que el agua corra. No me queda más consuelo que refugiarme en la iglesia. Pero como me estoy quedando sin vista, tendré que dejar de venir para que no jueguen con una los chiquillos. ¿Qué es eso? El caballo garañón que da coces contra el muro. ¡Clavadlo! Y que salga al corral. ¿Vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer, ¿Has sabido acrecentar tu ganado? a fuerza de dinero y sin sabores. Pero tienen la mejor manada de estos contornos. Es una lástima que esté bajo de precio. ¿Quieres un poco de queso y miel? Estoy desganada. Por Dios. Me ha retemblado dentro del pecho. Hay que decir las cosas 2 veces. Echad lo que se revuelque en los montones de paja. Pues encerrar las potras en la cuadra, pero dejarlo libre. No sea que nos eche las paredes de abajo. Ay, querida. Bregando como un hombre. Así es. ¿Dónde vas? A beber agua. Trae un jarro de agua fresca. Puedes sentarte. ¿Y angustias? ¿Cuándo se casa? Vienen a pedirla dentro de 3 días. Estarás contenta. Claro. Ya has derramado la sal. Peor suerte que tienes no vas a tener. Siempre trae mala sombra. Vamos. ¿Te ha regalado ya el anillo? Sí, mírelo usted. Ay, es precioso. 3 perlas. En mis tiempos las perlas significaban lágrimas. Pero ya las cosas han cambiado. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedido deben ser de diamantes. Es más propio. Con perlas o sin ellas las cosas son como una se las propone. O como Dios dispone. Los muebles me han dicho que son preciosos. 16.000 reales he gastado. Lo mejor es el armario de Luna. Ay, nunca vi un mueble como estos. Nosotras tuvimos arca. Lo preciso es que todo sea para bien. Que nunca se sabe. No hay motivo para que no lo sea. El último toque. Ya vendré para que me enseñes la ropa. Cuando usted quiera. Buenas noches, nos de Dios. Adiós, Prudencia. Voy a estar con Dios. Ya hemos comido. Voy a llegarme hasta el portón para estirar las piernas y tomar un poco el fresco. Voy contigo. Y yo. No me voy a perder. La noche quiere compañía. Ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana. Lo que ocurrió del retrato fue una broma y lo debes de olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones. Pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí, Pues ya está. Además, si te vas a ir antes que nada. tarde me parece. ¿Hasta qué hora estuvisteis hablando anoche? Hasta las 12:30. ¿Qué cuenta Pepe? Yo lo encuentro distraído. Me habla como pensando en otra cosa. Y cuando le pregunto qué le pasa, me contesta: los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le preguntes. Y cuando te cases, menos. Habla cuando él te hable. Míratelo cuando él te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No le preguntes. Y sobre todo, que no te vea llorar. Jamás. Debería estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas noches miro a Pepe y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de la que levantan los rebaños. Eso son cosas de debilidad. Ojalá. ¿Viene esta noche? No, va con su madre a la capital. Así nos acostaremos antes. Magdalena. Está dormida. ¡Qué noche más oscura! No se ve a 2 pasos de distancia. Una buena noche para ladrones. Para el que necesite escondrijo. El caballo garañón estaba en el centro del corral blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. Es verdad, daba miedo, parecía una aparición. Tiene el cielo unas estrellas como puños. Esta se puso a mirarlas de modo que se va a tronchar el cuello. Es que no te gustan a ti. A mí las cosas de Texas de arriba no me importan nada.
Con lo que pasa dentro de estas habitaciones tengo bastante. Así te va a ti. A ella le va en lo suyo como a ti en lo tuyo. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, Pepe no viene esta noche. Madre, que cuando se corre un relámpago o luce una estrella se dice: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Los sabios sabían muchas cosas que nosotros hemos olvidado. Yo cierro los ojos para no verlas. Yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros. Pero estas cosas nada tienen que ver con nosotras. Y es mejor no pensar en ellas. Me gustaría poder quedarme hasta muy tarde para disfrutar del fresco del campo. Pero hay que acostarse. Magdalena. Está en el primer sueño. Magdalena. Dejarme en paz. Buenas noches. No la dejáis a una tranquila. A la cama. Andad vosotras también. ¿Cómo es que esta noche no vino el novio de Angustias? Fue de viaje. Ah, Hasta mañana. ¿Estás todavía aquí? Sí, disfrutando de este silencio. Y sin ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí pasa según tú. Bernarda, dejemos esta conversación. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por fuera, eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas, pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti, que eres su madre. A mí, con servir tu casa tengo bastante. Ahora te has vuelto callada. Me estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubieran hierbas, ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario. Yo tapo más de lo que te figuras. Ve tu hijo a Pepe a las 4 de la madrugada. Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa. No dicen nada. Porque no pueden. Porque no hay carne donde morder. A la vigilia de mis ojos se debe esto. Bernarda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones, pero no estés tan segura. Segurísima. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasa nada. Ya estoy preparada contra tus oposiciones. Pues mejor para ti. No faltaba más. Ya terminé de fregar. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Me voy a descansar. ¿A qué hora quieres que te llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no puede con el mar, lo más fácil es volver las espaldas para no verlo. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo he dicho lo que tenía que decir. ¡Ay! ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estallen, nos barrerán a todas. Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y esta estaba loca por él. Pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Es verdad. Y otras cosas. No sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está ligerando la boda y es posible que nada pase. Las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está dispuesta a lo que sea y las demás vigilan sin descanso. ¿Y Martirio también? Martirio, esa es la peor. ¿Ve que el Romano no es para ella? Y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Pues que son malas. Son mujeres sin hombre, nada más. En estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¿Qué pasa? Están ladrando los perros. Debe haber pasado alguien por el portón. ¿No te habías acostado? Voy a beber agua. Yo te suponía dormida. Me despertó la sed.
¿Y vosotras no descansáis? Ahora, Vámonos. ganado tenemos el sueño. Bernarda no me deja descanso en todo el día. Llévate la luz. ¿Cómo están los perros? Están como locos. No nos van a dejar dormir. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. Ovejita, vámonos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá y en la playa nos meteremos en una choza de cristal. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. Ovejita, vámonos a los ramos del portal de Belén. Abuela, ¿dónde va usted? ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está aquí? Me escapé. ¿Y tú quién eres? Vaya a acostarse. Tú eres Martirio, ya te veo. Martirio, cara de martirio. ¿Y cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. ¿Dónde cogió esa oveja? Ya sé que es una oveja, pero ¿por qué una oveja no va a ser un niño? Es mejor tener una oveja que no tener nada. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. No de voces. Es verdad, está todo muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, ¿crees que no puedo tener crías? Y sí, crías y crías y crías. Y este niño tendrá el pelo blanco y tendrá otro niño y este otro y otro. Y todos con el pelo de nieve. Seremos como las olas, una y otra y otra. Luego nos sentaremos y todos con el cabello blanco seremos espuma. ¿Por qué aquí no hay espumas? Aquí solo hay mantos de luto. Calle, calle. Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolate y luego él me lo traía a mí. Y así siempre, siempre, siempre. Tú también tendrás el cabello blanco, pero no vendrán las vecinas a verte. Yo tengo que marcharme de aquí, pero tengo miedo que los perros me muerdan. ¿Me ayudarás a salir del campo? Yo no quiero campo. Yo quiero casas abiertas, con las vecinas, tumbadas en sus camas con sus niños chiquititos y los hombres fuera sentados en sus sillas. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis, pero os va a devorar a todas porque sois granos de trigo. Ranas sin lengua. Vamos, váyase a la cama. Sí, pero luego me abrirás, ¿verdad? De seguro. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan.
¡Adela! ¡Adela! ¿Por qué me buscas? ¡Deja ese hombre! ¿Y quién eres tú para decírmelo? No es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir. Esto no es más que el comienzo. He tenido la fuerza para adelantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustia. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. ¿Sabes? Porque lo has visto. Que me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí, me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? Sí. Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí. Deja que el corazón se me rompa como una granada de amargura. Lo quiero. Martirio, yo no tengo la culpa. No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. ¡No será! Él me lleva a los juncos de la orilla. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí quemándome, con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes. Y delante de todos me pondré la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! Sí, vámonos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Esto no va a pasar mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. No levantes esa voz que me irrita. Tengo en el corazón una fuerza tan mala que sin quererlo yo misma me ahoga. Nos enseñan a crear a las hermanas. Dios ha debido dejarme sola en medio de la oscuridad, que te veo como si no te hubiera visto nunca. ¿Dónde vas? ¡Aparta! ¡Pasa si puedes! ¡Quita de la puerta! ¡Madre! ¡Madre! Quietas, quietas. Qué pobreza la mía no tener un rayo entre los dedos. Estaba con él. Mira esas enaguas llenas de paja de trigo. Y esa es la cama de las malnacidas. Aquí se acabaron tus botes de presidio. Esto hago yo con la vara de la dominadora. Hazte un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. Adela. Yo soy su mujer. Entérate que yo el correo de decírselo. Él me mirará toda esta casa y fuera está respirando como si fuera un león. Y no sabes tu cuerpo triunfo, ladrona, deshonra de esta casa. Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más. Atrévete a buscarlo ahora. Se acabó Pepe el Romano. ¡Pepe! ¡Dios mío, Pepe! ¿Pero lo habéis matado? No, salió corriendo en la jaca. Una mujer no sabe apuntar. Entonces, ¿por qué lo has dicho? Por ella. Hubiese volcado un río de sangre sobre su cabeza. Y es mejor así. ¡Maldita! Endemoniada. Adela, abre la puerta. Adela, no creas que las habitaciones curan de la mala gente. Se han levantado los vecinos. ¡Abre! ¡Abre porque echaré la puerta abajo! ¡Abre! ¿Qué? Nunca tengamos ese fin. ¡No entres! No.
Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Nadie dirá nada. Llevarla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Avisad que al amanecer den 2 clamores las campanas. Dichosa ella 1000 veces que no puedo tener. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio, digo.
gràcies per venir. Estic molt emocionada. Elles han parlat i han dit el que havien de dir. Jo només volia comentar que el text de Lorca ens dona l'oportunitat de parlar del silenci de tantes i tantes dones i podem veure situacions que malauradament encara es repeteixen. Vaig voler fer Lorca perquè parlava precisament d'això, d'aquest món d'aquestes dones castrades i silenciades. El volia dedicar aquest muntatge, si és que el puc dedicar, a totes les dones, especialment a les actrius que han estat fantàstiques, a totes les dones que heu vingut, a la meva mare estimada, que està per aquí, i a una persona que la trobem a faltar molt, que és la Montse Orpi. La portaré sempre al cor. Moltes gràcies. Bona nit.